Empezamos con una noticia. La palabra desadaptado no existe en español. Ni siquiera aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, mucha gente usa el término desadaptado como si fuera algo común para denunciar defectos que supuestamente tiene la gente. Llaman desadaptado al que no se acomoda al molde, llaman desadaptado a aquel que comete un vandalismo, llaman desadaptado incluso a un delincuente. En otras palabras, ser un desadaptado es en el peor o en el mejor de los casos una presencia incómoda para la sociedad que debemos contener. Quien les está hablando en este momento ha sido tildado muchas veces de desadaptado. Mi historial como desadaptado comenzó unos años atrás cuando yo solo tenía 4. Estamos hablando de 1980, año en que fui matriculado en un jardín infantil con un nombre que sonaba muy dulce, La Frazadita, pero que era terrible, no me arropaba propiamente. Durante mi primer día de clase yo llegué muy tranquilo, yo no estaba acostumbrado a ver juguetes bélicos, pistolas, espadas y ese tipo de cosas, y un niño, seguramente con la intención de hacerse mi amigo, me disparó con una de agua. Yo me asusté demasiado y a pesar de que era pacifista, tuve una reacción no digna de un pacifista. Me le lancé, le hice una llave, lo tiré al piso, lo tumbé, y esto por supuesto no le gustó mucho a la señora directora del colegio, quien inmediatamente le dijo a mi señora madre que lo mejor era buscar una institución especial para mí, en la que yo aprendiera a no ser tan violento. Fue mi primer problema con la institucionalidad y yo ni siquiera sabía amarrarme los zapatos. Mi mamá, muy desconsolada, me llevó a otro jardín infantil. Esta vez se llamaba Juan Salvador Gaviota, y no se engañen de nuevo, los nombres lindos de jardines infantiles no siempre conducen a cosas buenas. Uno imagina a Juan Salvador Gaviota como un espacio donde uno podía volar libremente y a sus anchas. No fue así. Yo venía muy asustado por la pistola con la que me habían atacado y para protegerme me comprometí con que iba a asistir, pero mi mamá, en cambio, me iba a dejar llevar debajo del delantal que usábamos como uniforme un traje de superhéroe. Así iba a estar protegido de las balas y además iba a poder ejercer mis superpoderes. Una de las cosas que hice fue comenzar a lanzarme de alturas muy altas. Alturas muy altas suena redundante, pero eran alturas muy altas en efecto. Me lanzaba, a veces me trepaba a las ventanas y me arrojaba, y por supuesto esto no le gustó mucho a la profesora, quien tampoco confió de mis superpoderes y le dijo a mi señora madre, quien muy triste asumió la noticia, que yo no podía seguir en ese colegio porque yo no sabía distinguir la realidad y la ficción. Mi segundo problema con la institucionalidad y con ser desadaptado. Desconsolada, mi mamá me llevó a otro jardín infantil, allá las cosas fueron algo mejores. Me hicieron entender que yo no era tan extraño por primera vez y comenzaron a apreciar cosas que yo hacía. Yo ya sabía escribir y escribía libritos y contaba historias. Había escrito un libro que se llamaba El Policía Torres a los 4 años, que eran las aventuras de un agente de la ley que combatía las fuerzas del mal. Al final me condecoraron por eso y me dieron un informe en el que decía claramente que mi actividad preferida era la narración de cuentos, en la que participaba de manera muy entusiasta. Después, como muchos de ustedes, fui matriculado en eso que se conoce como colegio grande. Y todo iba relativamente bien hasta 4º de primaria, cuando quise darle rienda suelta a lo que yo creía que era mi talento como narrador, lanzando un periódico escolar que escribíamos a máquina en esa época y que vendíamos a 20 pesos. El periódico fue muy exitoso, pero lamentablemente el señor rector del colegio lo proscribió porque, según las leyes de la institución, no estaba bien que nosotros comerciáramos con cosas dentro del plantel educativo. Luego fue mi primer problema con la censura, fue mi primer problema con la proscripción y fue mi primer problema con la frustración de un emprendimiento personal a mis 8 años. Ese año lo perdí, tristemente. Mi mamá estaba llorando, entre otras cosas porque se dio cuenta de que yo tenía mucho más interés en la reportería que en aprender a sumar o multiplicar en fraccionarios, y la cosa se puso terrible porque con los años me fui llenando de rabia con el colegio, me llené de rabia con la institución y esa rabia fue progresivamente creciendo hasta que en 7º grado se me ocurrió organizar una suerte de entidad subversiva que tenía por propósito pedir una reforma educativa más liberal a través de algunos atentados contra la planta escolar del colegio. O sea, rompíamos ventanas, quemábamos canecas, hacíamos ese tipo de cosas que no son recomendables, pero que yo hacía por entonces.
Las cosas se pusieron de nuevo terribles y al cabo de unos años me expulsaron del colegio. Yo era hiperactivo, yo era malo para matemáticas, yo era malo para deportes, yo era descoordinado, yo tengo y tenía pocas facultades para concentrarme y además la gente no me seguía el ritmo en el colegio. Por lo tanto pensé que quizás ser diferente no era una opción y que la desadaptación era un problema terrible del cual uno no podía curarse. Por fortuna, la vida le va presentando a uno desafíos y le va mostrando a uno caminos que quizá uno no vio en principio. Crecí, tuve muchos problemas para articularme con el sistema educativo, con el sistema universitario. Empecé una carrera de la que también fui despedido, empecé otra carrera de la que también fui despedido, pero al cabo de mucho tiempo me encontré con algo interesante. Esto sin olvidar que durante mis primeros años laborales tuve también infinidad de problemas con jefes, con las figuras de autoridad y con todos esos personajes que están ahí para decirnos que no podemos y que son muchos en la vida, porque uno siempre va a encontrar a alguien que le diga quédate quieto, no hagas esto. Sin embargo, las cosas, para fortuna de todos, cambiaron. Cuando yo ya tenía casi 30 años y ya consideraba que mi futuro era incierto o quizá más bien triste, apareció una convocatoria en una página web para hacer un diccionario del español hablado en Bogotá. Yo presenté algo, yo tenía una obsesión de mucho tiempo atrás que me hacía bien extraño con el pasado, con las palabras, con ahondar en los chismes familiares de la gente y con este tipo de cosas. Y eso lo vertí en mi deseo de hacer esto. Mi propuesta salió favorecida y lancé un libro que se llamó Bogotálogo. Ese libro lo traté de vender a varias editoriales antes de publicarlo, todas me rechazaron, me dijeron que no servía, que no funcionaba, que buscara por otro lado, que no tenía talento. Finalmente lo publicó la alcaldía de Bogotá y le fue bastante bien. Eso me motivó a pensar que quizá tenía un lugar en el mundo como escritor. Y ocurrió una epifanía cuando precisamente estaba trabajando en la investigación de este libro. Esto fue cuando me reencontré con un personaje que yo conocía de tiempo atrás, un personaje que había conocido en la universidad, a través de un periódico de 1935 que vi en una de mis tardes de ocio en la Biblioteca Nacional de Colombia. Ahí había una noticia de una mujer llamada Aminta Munar que se había suicidado en su quinta de Chapinero, según decía la noticia. La historia era narrada en un estilo truculento, como a lo Edgar Allan Poe, a lo misterioso. Yo empecé a investigar quién era el autor de esto y supe que era un personaje llamado José Joaquín Jiménez, un periodista de los años 30 y 40 que se hizo muy famoso. A él me lo reencontré cuando estaba trabajando en la investigación de Bogotálogo. Me apareció ese nombre y dije, qué personaje tan simpático. Era un personaje que se inventaba noticias, era un personaje que se inventaba delincuentes, se inventó uno llamado Rascamuelas, era un personaje que se inventaba un poeta cuyos poemas aparecían en los bolsillos de quienes se suicidaban en Bogotá, llamado Rodrigo de Arce, y era un personaje que fue capaz de contagiar de sus delirios a toda una ciudad, porque a Rascamuelas lo persiguió el comandante de policía de Bogotá, y porque él, a pesar de que fue alguien oprimido en la vida, porque fue alguien que intentó muchas cosas, quiso ser, por ejemplo, asistente de un político, el político lo despidió por haber escrito un poema erótico, le dijo excomulgado, sacrílego, masón, liberal, y lo sacó de la oficina. También ocurrió que él trató de trabajar en una imprenta y lo sacaron de esa imprenta porque trató de robarse los linotipos de la imprenta para hacer su propio libro de poemas, pero al final, con la palabra encontró un camino. Eso me pasó a mí. Yo quise escribir una biografía de Jiménez. Él había muerto en 1946 de una manera muy trágica después de cubrir un caso de una mujer que había muerto en el Salto de Tequendama. Y a partir de ese momento me fui a buscar a su familia, conocí a una mujer que se convirtió en una de mis mejores amigas, una desadaptada como yo, una mujer que tenía 64 años en aquel entonces y que me contó la historia de su tío, porque Jiménez había sido tu tío. Me liberó recortes, me entregó muchos secretos de familia y con eso escribí la historia de José Joaquín Jiménez en una novela que se llamó Jiménez y que para mí constituye una inspiración porque desde entonces mi vida cambió, porque de desadaptado entendí que muchos eran desadaptados como yo. María Antonia, la mujer que me mostró a su tío, era una desadaptada como yo, con quien hicimos una amistad y un núcleo, porque Jiménez era un desadaptado que inspiró mi vida y que me hizo entender que muchas veces las diferencias, muchas veces aquellas desadaptaciones que tenemos son más bien una manera hermosa de habitar el mundo, son un escudo
para habitar el mundo de una manera amigable, de una manera creativa, y porque la ficción puede convertirse en una religión que hace el universo más llevadero. Y eso es lo que quiero decirles hoy, que muchas veces se nos condena por desadaptados, que muchas veces en la infancia sentimos que no pertenecemos a ningún lugar, que la sociedad tiende a uniformarnos, pero que existen caminos. Jiménez me inspiró a mí a buscar el camino de la ficción, Jiménez me inspiró a mí a buscar el camino de la palabra, Jiménez me inspiró a mí a escribir, Jiménez me inspiró a mí a considerar que podía haber maneras de iluminar el mundo sin ser vanidoso, pero sobre todo de no quedarse uno sin luces en el mundo a través de la inspiración. Concluyo con esto. Quienes se hayan pensado en la vida o se piensen muchas veces como desadaptados, díganles a quienes los llaman así, primero, que esa palabra no existe en español, es inadaptado, y que segundo, en un mundo tan cruel y tan infame como este que vivimos, muchas veces adaptarnos es ser cómplices del mal. Así que entendámonos mejor como aquellos que podemos plantar una posición diferente a la que tiene mayoritariamente la gente. La desadaptación puede ser una inspiración. La desadaptación puede ser un motor para vivir amablemente. La desadaptación, entendida no como un refunfuño, sino como una sonrisa, es una manera de habitar el mundo que puede servir. Y al final les dejo esta pequeña máxima que espero que sea el recuerdo que sintetice todo lo que hemos hablado. En la vida es mejor ser un desadaptado sonriente a ser un adaptado a la fuerza e infeliz.